A pesar de que las disciplinas funcionan en conjunto, a lo largo de la historia del pensamiento moderno y posmoderno, cada vez se van separando y desgajando más. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma. Antes lo que se buscaba era generar una imagen armoniosa del mundo, una imagen en conjunto, donde pudiéramos nosotros comprender la realidad de manera total, ¿no? De ahí los grandes sistemas filosóficos y el conocimiento sintético, que busca hacer una síntesis de varios fenómenos. Generalmente la arquitectura de este conocimiento era una realidad metafísica, una realidad ontológica o un axioma que fuera como una especie de corazón a través del cual se bombeara todo el conocimiento en una teoría, ¿no? Por ejemplo, el corazón pues tiene diversas venitas, pero hay un corazón o un centro y nosotros vamos haciendo unas ramificaciones para entender diferentes fenómenos, pero todos a partir del mismo centro, ¿no? Este era el paradigma. Es una especie de conocimiento bastante arquitectónico donde podemos señalar una base y varias consecuencias, ¿no? De esta base. Una realidad necesaria, una realidad contingente y todo esto. Esto nos generaba una imagen o un paisaje de la realidad bastante completo. Sin embargo, esto se dificulta cada vez más en la transformación del paradigma y de la cosmovisión y se busca un conocimiento cada vez más analítico, un conocimiento cada vez más enfocado en aspectos particulares de la realidad. Esto comienza a través del método científico, por ejemplo, donde partimos de lo particular hacia lo general, a diferencia de la arquitectura anterior del conocimiento que partía de lo general a lo particular. Entonces, de esta manera, la forma en la que entendemos la realidad es analizando pequeñas cosas de esta realidad y de ahí tratando de hacer teorías. A partir de estas observaciones, nosotros hacemos teorías generales. Entonces comenzamos desde el ente particular y un ente generalmente que podamos entender a través de los sentidos. Y de alguna manera también hay como una fantasía o una idea en estas etapas, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XX, de que entre más tangible sea un objeto, el conocimiento es mucho más fidedigno, ¿no? Quedando un poco atrás o un poco desvalorizados aquellos conocimientos de los aspectos intangibles, las cuestiones metafísicas, las cuestiones de la psique humana y en general las ciencias sociales. Se habla, por ejemplo, de que Hegel es el último sistema filosófico, haciendo referencia a este último intento de sistematizar toda la realidad, es decir, una teoría que no sirva solamente para un área de conocimiento en particular, que no sirva para un objeto en particular de nuestro estudio, sino para toda la realidad. Es decir, esa ambición que tenían estos filósofos por de alguna manera entender toda la realidad a través de un punto metafísico central. Esto se pierde después de Hegel, ¿no? Entonces aquí hay un antes y un después de Hegel en la tradición filosófica. Sin embargo, ya antes de Hegel, es decir, no quiere decir que Hegel haya sido el último y a partir de ahí se haya desarrollado otra nueva forma de entender la realidad o de generar conocimiento, sino a la par, incluso antes de Hegel en la Ilustración ya se estaba desarrollando esta forma de entender el mundo, donde se construye el conocimiento a través de lo particular. Esto es, o lo podemos observar bastante bien en la crítica del empirismo inglés del siglo XVIII, de la Ilustración, al idealismo continental, ¿no? Justamente criticaban esta forma de conocer porque decían que si tú hacías una generalización, ¿no? A partir de la cual construir la realidad, es decir, una generalización sería como un punto metafísico trascendente para de ahí sostener todos los conocimientos, en realidad se generaba como una distorsión y no se podía acceder al conocimiento como tal porque ya estábamos viéndolo a través del lente de nuestra conveniencia, es decir, yo postulaba una verdad metafísica, ¿no? O un conjunto de verdades metafísicas y toda la realidad la quería entender a partir de eso. Entonces ya en esta crítica se ve que para ellos lo mejor es estudiar a los entes individuales, ¿no? O sea, ya no irnos a lo general, sino estudiar a los entes individuales que podamos observar, que podamos medir, que podamos controlar en un ambiente, ¿no? Para de esta manera, a través de los sentidos, nosotros obtener información válida y entre más fuera concreto el objeto, mucho más posible era obtener un conocimiento real. Podríamos decir, ay, qué padre, ¿no? O sea, ya encontraron una forma de conocer de manera súper puntual, pero aquí también puede surgir una crítica. ¿Tú cómo sabes que esta parte que estás escogiendo de la realidad para estudiarla es un componente que tú puedes aislar, ¿no? Como que esto se vuelve arbitrario, ¿no? Los empiristas dirían, es que es arbitraria esta idea metafísica a partir de la cual vas a construir tu conocimiento, pero también se les puede decir a estas personas que estudian la realidad de manera inversa,
de lo particular a lo general, y tú cómo escoges el objeto particular. O sea, es decir, si no tienes una visión total de esta realidad, la división de esta realidad sería arbitraria. Es decir, si yo decido estudiar las hojas o determinada especie en la naturaleza, ¿cómo sé que es realmente aconsejable o que es bueno aislarlo de su entorno? Es decir, yo puedo estudiar, ok, una flor y está muy controlado, este objeto la puedo llevar a un laboratorio, la puedo observar y puedo hacer todos los estudios pertinentes, pero si no entiendo esta flor en su ecosistema, no voy a entender la flor realmente. Lo que voy a entender es lo que la flor aislada de ese sistema. Entonces aquí va a estar sesgado. Entonces, tanto que puede ser arbitrario escoger un punto metafísico general a través del cual llevar los hilos hacia lo particular, también puede ser arbitrario dividir la realidad a mi antojo, porque esa división es arbitraria, para generar un conocimiento general. Es decir, yo puedo estudiar el ojo humano, ¿no? Por decir, me hago especialista en el ojo y estudio el ojo humano y voy a seguramente sacar datos interesantes, pero mucho me voy a estar perdiendo si no entiendo al cuerpo como un sistema total donde sus partes funcionan en conjunto y donde yo no puedo dividir la realidad a mi antojo de manera arbitraria para de alguna manera obtener conocimiento. Entonces es tan arbitrario esta forma como la otra. Entonces, en esta fantasía occidental de que lo material era mucho más válido y lo que se puede observar y concretar a través de los sentidos es mucho más válido, pues comienza también la idea del materialismo, ¿no? Que desarrolla justamente alguien que fue alumno de Hegel, o sea, Marx, y hace un desarrollo, ¿no? Donde entiende la historia como en realidad el condicionante es económico, ¿no? De ahí parte. Es bien interesante porque pese a que Marx es materialista, utiliza muchas de las estructuras del pasado, o sea, sigue utilizando una estructura donde hay una generalización y de esa generalización parte para entender la realidad, ¿no? Es una idea teleológica, ¿no? Que esa no tiene una argumentación tan sólida en sí misma, sino más bien es lo que permite la argumentación posterior que él hace. Es decir, él entiende la historia. Teleológica es una palabra que he mencionado antes, que es algo que lleva un fin, ¿no? Que se dirige hacia un fin. Para Marx incluso se dice que, influido por el cristianismo con esta visión teleológica de la realidad, piensa que es una especie de evolución, o sea que bueno, estábamos en un sistema económico esclavista, después feudal, después y así hasta llegar al comunismo o el socialismo, que ya es como el momento clave, ¿no? Entonces, a pesar de que es una crítica a las teorías más que parten de lo metafísico, termina siendo una estructura muy similar a los sistemas metafísicos. Es muy curioso. Incluso utiliza la misma dialéctica hegeliana en su sistema. Sin embargo, aquí vemos un intento de llevar estas cuestiones metafísicas a algo mucho más concreto y mucho más observable y mucho más medible, como es la economía. Sin embargo, aparte del materialismo, hubo otras soluciones filosóficas al mismo problema. ¿Cómo vamos a entender la realidad de un modo mucho más desde lo particular? O sea, vamos ya no a centrarnos en lo metafísico y en dioses y en cosas que están tan abstractas, en Dios o no Dios, en todo esto, en el absoluto, en una realidad trascendente. Todo esto, vamos a olvidarnos de esto y vamos a irnos hacia lo particular, hacia algo que podamos vivenciar en la particularidad, en las cosas particulares. ¿Qué puede ser más particular que nuestra experiencia humana? Desde nuestra experiencia, el pensamiento incluso es realmente lo más inmediato que tenemos, ¿no? Podríamos decir, lo más inmediato que tenemos es la realidad como la toco, como la siento, pero en realidad no, lo más inmediato que tú tienes es tu pensamiento, porque todo esto podría ser un sueño, ¿no? Por ejemplo, toda la realidad podría ser un sueño y realmente lo material no estar ahí. Pero lo que no puedo negar es que estoy soñando o pensando la realidad. Entonces, es ahí cuando se desarrolla la fenomenología. Y de ahí surge esta idea de la descripción, o sea, en vez de buscar hacer un conocimiento que se base en verdades metafísicas, yo lo que voy a hacer es describir una experiencia desde mi pensamiento, es decir, voy a entender la realidad a partir de mi propio pensamiento. Y curiosamente esto lleva al desarrollo de las teorías existencialistas. El existencialismo parte de un punto similar. Vamos a entender la realidad a través de la experiencia del ser humano, a través del mismo pensamiento y de las vivencias del humano. Ya no vamos a tratar de entender este ser o esta realidad trascendente, sino al ser humano en sí. Va a ser el objeto de estudio, el pensamiento, y vamos a ir de lo particular otra vez a, pues no nos vamos a ir tanto a lo general, pero vamos a estar
Bueno, una generalización sí, pero del ser humano, ¿no? Es decir, de la vida del ser humano, de los aspectos de la vida. Esto no quiere decir que el existencialismo no haya tenido otros antecedentes aparte de la fenomenología. También tuvo antecedentes como Kierkegaard o como Schopenhauer, que ya nos planteaban algunos aspectos importantes de la vivencia y del pensamiento humano. También hubo otras filosofías que dan con soluciones muy distintas a las del existencialismo y de la fenomenología. Esta es, por ejemplo, la filosofía analítica. La filosofía analítica busca el lenguaje como una estructura que ya determina en parte el pensamiento del hombre, ¿no? También tiene que ver con el estructuralismo, que empieza a entender que ya existen ciertas estructuras que condicionan en cierta medida nuestro pensamiento. No somos esa hoja en blanco que idealizaban los existencialistas. Tampoco somos un objeto que podamos estudiar desde la naturaleza, sino más bien hay que entendernos como unos seres que ya están sujetos a estructuras que de alguna manera los condicionan. La filosofía analítica lo que pasa es que toma un objeto de estudio ya muy concreto al modo un tanto pues de la ciencia, no de la ciencia en su metodología, totalmente en su metodología, sino es en esta característica de tomar algo particular a través de lo cual trabajar, ¿no? La inquietud de estos filósofos no es para nada la metafísica, no es para nada dar una certeza del mundo, sino más bien estudiar el lenguaje y aquellas partes del lenguaje que pudieran enredar la filosofía y dificultar el proceso racional, ¿no? Porque dentro del lenguaje vemos condicionantes del pensamiento, ¿no? También tenemos la solución de la filosofía posmoderna, donde pues ya se va un paso más adelante en el sentido de que llegamos a un relativismo bastante marcado, donde no existe como tal para ellos una verdad absoluta, sino todo es una construcción de la cultura, de estas estructuras culturales, y no podemos señalar una verdad. Todo va a ser siempre desde la mirada que nos condiciona, que es la cultura en la que estamos viviendo. Disculparán por este pequeñísimo resumen que acabo de hacer, seguramente pues me quedó un poco forzado tratar de hacerlo tan pequeño, pero es que quería dar una idea muy general de lo que iba a hablar posteriormente, ¿no? Para entender un tanto el futuro de la filosofía hay que entender un poco de la actualidad y de su pasado, ¿no? Cercano, ¿no? Para poder ubicarnos y posicionarnos. Obviamente me faltó mucho, ¿no? Bueno, me faltaron, por ejemplo, el pragmatismo, la semiótica, muchas otras perspectivas y otras soluciones. Ya haré pronto un video de corrientes de filosofía moderna y posmoderna, ¿no? Para tener una visión más clara de lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero bueno, en este video vamos a continuar y vamos a tratar de dilucidar qué va a ocurrir en el futuro. Si yo fuera un terapeuta de la historia, me llama la atención ser un terapeuta de la historia, es chistoso. Pero bueno, yo noto que realmente existen traumas históricos, o sea, existen momentos de la historia que son tan fuertes que generan como traumas dentro de los paradigmas, como que son esos quiebres de paradigmas. Y o sea, en un momento histórico bastante corto cambia el rumbo de toda la historia y del pensamiento. Esto obviamente es bastante fuerte, es de mucha energía ahí concentrada. Bueno, ya estoy hablando muy raro, pero es verdad que ocurrió esto y fue a partir de una transformación del conocimiento bastante drástica que ocurre en la modernidad y que ocurre también en el mundo posmoderno. En muy poco tiempo se destruyeron los fundamentos de años de historia y de años de construcción del conocimiento. Y bueno, lo que podemos observar es un cambio económico. Bueno, todo va cambiando a la par, recuerden que nada es aislado. Un cambio económico que lleva a que el capitalismo, ¿no? El desarrollo del capitalismo como lo conocemos, y el capitalismo obviamente lo que le interesan son esos conocimientos que puedan devolver un beneficio económico, ¿no? O sea, en este proceso se pierden bastantes tesoros, ¿no? De las humanidades y bastantes cosas de las humanidades y cada vez se van dejando más de lado. Ocurre que aquellas disciplinas que logran unir lo más abstracto y lo más concreto pues tienen muchísima importancia. Lo que ocurrió por ejemplo con la física, con la química, pero sobre todo la física, que fue una de las ciencias o de las disciplinas favoritas del mundo a partir del siglo XIX al XX, tuvo una importancia muy grande. Incluso vemos que varios pensadores les encantaba la física y la contemplaban e incluso tomaban algunos de sus métodos para encajarlos. Y de esto hablaba, por ejemplo, de Freud, ¿no?
¿no? Que habló de la termodinámica y de todo esto para hacer su pensamiento, su desarrollo del psicoanálisis. Entonces es bien interesante, ¿no? Cómo la física toma un papel relevante y central, pero aquí les voy a contar algo muy feo que le pasó a la física, un trauma en la física, y es bonito porque es bonito porque aparte de que nos abrió un mundo totalmente distinto al que habíamos pensado, me encantan los finales felices y de repente había que recurrir a cuestiones metafísicas para subsanar esa grieta que se hizo. Es decir, después de que las ciencias y las disciplinas dejaron un poco olvidada a su mamá filosofía, digamos que su mamá filosofía era una mamá que habían abandonado, ¿no? Y de pronto recurre a ella la física para tratar de solucionar su problema. ¿Qué ocurrió, no? Y esto ocurre cuando se desarrolla la física cuántica y cuando la cosmovisión que se tenía en la física clásica pues se desbarata de pronto. Esto habla el autor Popper tratando de rescatar justamente la filosofía y la metafísica como una herramienta para tratar de solucionar diferentes problemas de la física que estaba experimentando a través de las nuevas observaciones que se volvieron bastante complicadas de encajar a los modelos previos. Y estas nuevas observaciones nos abren la puerta a un mundo que tenemos que abordar de una manera mucho más racionalista. Ya no podemos centrarnos únicamente en la cuestión empírica, sino ya cada vez los científicos recurren más a conceptos, a cuestiones abstractas para explicar el mundo. Y esto no ocurrió únicamente en la física cuántica, sino en la teoría también de la relatividad, que también nos presenta una realidad y una realidad del universo, donde ya no es tan sencillo como las observaciones pues básicas que se hacían antes, sino ya hay que llegar a conceptos mucho más profundos como pues es la teoría de la relatividad, la importancia de las fórmulas matemáticas y de los conceptos. Y aquí es bien bonito, bien interesante, porque cosas que ya habían intuido los filósofos a través de la razón, aquí también toman mucha importancia. La realidad es simplemente una apariencia que nuestros sentidos pues nos engañan, y entonces esta idea se retoma. O sea, me encantan los finales felices porque, o sea, todos amaban la cuestión empírica de decir tan fácil como ya lo veo y es así. Y ya es tan seguro el mundo así, o sea, la puerta es la puerta, esa pared es la pared, qué bonito, ¿no? Pero me encantan los finales felices porque se dieron cuenta de que no era tan sencillo y tan bonito como se planteaba. Obviamente sigue las observaciones, incluso ya hay máquinas que sirven como una extensión de nuestro cuerpo que nos avisan y nos ayudan a observar cosas que nosotros no podemos observar mediante nuestros sentidos. De esto estoy completamente de acuerdo. Pero hay que entender también a la física como que crea modelos conceptuales, y entre más estos se compaginen con las observaciones, pues se consideran más ciertos. Cuando un modelo físico tiene de pronto un contraste con la realidad y con las observaciones, pues hay que cambiar entonces de modelo. Pero las observaciones múltiples que tenemos de la realidad, pues no basta la simple observación para que nos dé un conocimiento directo de la realidad, sino tenemos que recurrir a una conceptualización teórica, a una conceptualización que utilice más bien el pensamiento, al modo que lo hacían los racionalistas. Los racionalistas decían que las cosas llegan mediante la razón, mediante la lógica, y que no hay necesidad directamente de ir a experimentarlo, ¿no? De hacer una experimentación. Entonces aquí ya vemos que se compaginan ambas cosas y ya no se degrada tanto este pensamiento racionalista, este pensamiento metafísico, se vuelve a recuperar todo esto. Entonces aquí vemos ya el primer cisma, el primer desgaste a esta realidad tan sencilla como la habíamos planteado, donde tenemos objetos particulares, ¿no? Y simplemente los estudiamos tan tranquilamente como decir, estudio la planta, estudio tal cosa, porque después nos damos cuenta de que toda esta realidad que observamos en la dimensión pues física, bueno, desde un punto de vista de la física, pues no es nada parecido. O sea, la materia ya no es sólida, hay más vacío que... O sea, entre los átomos, entre las partículas, hay mucho más vacío de lo que hay materia, incluso en las cosas que parecen más densas y más materiales. Entonces, muchas cosas que van contra de nuestra experiencia sensible y que más bien se han podido señalar y se han podido construir en un modelo a partir de cosas conceptuales, ¿no? Ya no a partir de simples observaciones. Entonces, aquí vemos el primer jaque mate de la filosofía, donde nos vuelven a utilizar, donde vuelven a utilizar el conocimiento filosófico para entender realidades, y de esto pues habla el teórico Popper, ¿no? Que es muy interesante todo esto que él explica.
y se lo pueden enseñar a sus amigos pues más materialistas y que piensan que la realidad es tan sencilla y que la filosofía no sirve. Esta idea de separar en cajitas los conocimientos, en analizar, y esta búsqueda de los objetos particulares importan más y quién sabe qué, y esta forma de conocer la realidad nos ha llevado a destruir ecosistemas, nos ha llevado incluso a que muchas enfermedades no las podamos curar. ¿Por qué? Porque seguimos con esta mentalidad de que el cuerpo es un conjunto de cositas que podemos separar como si fueran legos y estudiarlas por aparte, pero no, o sea, el cuerpo es un sistema que funciona en su totalidad. Entonces, ¿cómo la ciencia en este método analítico, en este método del análisis, va a subsanar estas problemáticas? Entonces, cada vez se vuelve más necesario personas que funjan como puentes, como gente que pueda toda esa fragmentación artificial y fea que hicieron del mundo, la puedan volver a reconstruir, la puedan volver a, como un rompecabezas, ¿no?, encontrar. Entonces surge cada vez más la necesidad de trabajo en conjunto. Esto es lo que vamos a ver como una tendencia a futuro. Va a ser necesario la comunicación interdisciplinar para responder a problemas complejos. La realidad es más compleja que simplemente dividir en cuadritos las cosas, especializarte en la florecita del campo tal, del bosque tal, y bueno, ya la cuestión del bosque en conjunto, cómo funciona, pues eso ya no interesa porque tú eres especialista en la florecita tal, y así sucesivamente. O sea, la realidad es más compleja que eso. Los especialistas de cada parte del cuerpo pues se quedan ciegos a las demás o las estudian en parte, pero sí hace falta un estudio de conjunto, y para esto van a haber una comunicación y cada vez más necesidad de equipos especialistas. ¿Y quién crees que va a aglutinar todo ese tipo de conocimientos y todos esos métodos distintos que se han ido separando? Pues por supuesto un filósofo. ¿Por qué un filósofo? Porque el filósofo es capaz de, como estudia, estudia desde atrás la ciencia, o sea, da un paso atrás y estudia los métodos en sí, puede ser una herramienta fundamental en el trabajo de estos equipos, en la forma en la que estos se van a entender, porque estos están tan metidos en su disciplina particular que muy difícilmente van a poder entender el método de su compañero. Y el filósofo va a ser necesario para ser el traductor entre diversas ciencias, como Hermes, que llevaba el conocimiento de un lado al otro. El filósofo, el nuevo filósofo, va a ser un Hermes, un mensajero capaz de intercomunicar las diferentes disciplinas y de volver a recuperar la unidad del mundo fragmentado que nos ha dejado cada vez más problemáticas. Entonces, el nuevo filósofo va a ser una especie de Hermes. Va a ser una especie de Hermes, que es el mensajero del mundo. Esto tiene que ver con el Mercurio. El Mercurio, al ser el mensajero del mundo, desde la perspectiva de los alquimistas, era el paso previo a llegar al Sol. Para llegar al Sol de la humanidad necesitamos al Hermes, al nuevo filósofo que funja de puente entre las diversas disciplinas y resane las grietas de este mundo que hemos fragmentado y que ya nos está dejando sus consecuencias, ¿no?, bastante visibles. Por mucho tiempo la filosofía, replicando a la ciencia, replicando los nuevos paradigmas de análisis, se ha querido centrar a objetos particulares y de esta manera ha perdido bastante de los tesoros que ella poseía previamente. Va a haber una recuperación histórica, como ocurre muchas veces, que es un movimiento, y el pasado va a regresar al futuro y se va a vislumbrar un nuevo filósofo capaz de estudiar diferentes aspectos de la realidad, porque va a ser este traductor. No puede haber un traductor que conozca únicamente de su área. A la filosofía, al tratar de imitar a la ciencia, ha perdido, ha como dejado su verdadero papel, que su verdadero papel no solamente es criticar la realidad, como muchos filósofos actualmente están haciendo, pero la filosofía cada vez es menos propositiva, cada vez es menos innovadora, cada vez menos, que tiene una huella menos fuerte y menos clara en el mundo. Dos aspectos han generado esto. Primero, esta cuestión de la necesidad de hacer términos cada vez más complicados y cada vez hacerse más en un lenguaje cada vez más académico y alejado de la gente en general. Y otra cuestión es tratar de centrarse cada vez en aspectos más particulares, en especializarse al modo de lo que deberíamos estar criticando, que es esta división de conocimientos, porque es uno de los grandes problemas actuales. Si seguimos de esta manera, pues la filosofía se está encerrando en sí misma y por eso es que se está volviendo añeja, por eso es que se está como putrefacción, se está pudriendo en su propia nicho, ¿no? O sea, a la gente cada vez menos le importa. Pues sí, porque cada vez menos importa
O sea, el pasado siempre importa y soy historiadora y siempre lo voy a defender y de hecho voy a hacer un video de por qué es importante retomar el pasado y todo esto. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, tenemos que ver también hacia el futuro, tenemos también que ser visionarios, tenemos también que hacer propuestas de qué está bien y no solo criticar lo que está mal. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues en este trabajo en conjunto. El nuevo modelo ya no va a ser un genio que responda a todas las preguntas, sino va a ser un trabajo en conjunto donde el filósofo funja como un comunicador de las diferentes áreas. Y este video habla de la filosofía, la cuestión epistemológica, pero va a haber otro video que voy a hacer acerca de la nueva filosofía, pero en una cuestión más ética, ¿no? Para avisarles, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like si les gustó, si les hizo entender un poco mejor la situación actual y los espero en el siguiente video.